en pantalla. ¿Se verá ya la pantalla? Sí, profe, ya se ve. Muy bien. Bien, vamos a comenzar con la unidad 2, que lleva el título de estructura de almacenamiento de datos. Antes de ver la unidad, se me ha estado pasando mostrarles esta referencia que a lo mejor ya conozcan. Digo, en internet hay muchos tutoriales y la tendencia últimamente ha sido mucho videos, ¿no? Pero bueno, esta página me gusta mucho para la parte de lo que es tecnologías web. Obviamente al hablar de web, pues la tecnología base es HTML, ¿verdad? Y algunas otras conocidas. En general, estos tutoriales que se manejan aquí en el W3 School, pues son gratuitos y tienen por ahí código en vivo. Entonces, en general, pudiese uno estar ahí aprendiendo. Obviamente, esas tecnologías base, pues ya las dominan, ¿verdad? En el transcurso ahí de la carrera, CSS, JavaScript. Observen el caso de Python, aunque se desarrolla también en web, Python ahorita es un lenguaje muy, muy importante. Obviamente el acceso a base de datos con SQL, me parece que la implementación lo manejan a MySQL. PHP, jQuery, obviamente también en Java se utiliza. C++, aunque no es muy común ahí para el desarrollo web. Esa es una hoja de estilo que ellos manejan propia, un framework, el w3.css, pues para darle estilo visual ahí a las páginas. Otro framework, ¿verdad? Bootstrap de CSS y JavaScript, pues para dar estilos. Y a partir de ahí ya podían haber otros, ¿no? Igual hay tecnología, C#, este lenguaje R que es estadístico. Les muestro esta página porque realmente el desarrollo web hoy en día no es solamente pues programar, ¿verdad? Aplicaciones como tal. Hay una vertiente muy fuerte a esto de ciencia de datos, otra la parte de Internet de las cosas, y creo que se ha ido reflejando. Este tipo de lenguajes pues no existían. Obviamente Kotlin para la parte esta de desarrollo, ¿verdad? En Android, móvil. Node.js también es una herramienta ahí bastante útil. React, ¿verdad? Ahorita se desarrolla mucho en eso. Angular, formatos como JSON, XML que platicamos. Entonces aquí hay un buen tutorial de XML como para la práctica 2, ¿verdad? Y tecnologías ahí a manejarse. Igual, déjenme lo abro aquí en XML. Trata más o menos de agruparlas. Déjenme ver esta, ahí está, quita. SVG, entonces se les comentaba, es un formato basado en XML para desarrollo de imágenes vectoriales. Igual checamos algunos de los ejemplitos que vengan por ahí. Y la mayoría, si no es que ya todos, vean los navegadores web, pues lo soportan. La parte de internet las está aquí con la Raspberry Pi, entonces viene un pequeño protocolo, manejo de control de versiones en Git. Bueno, esta es una pequeña referencia a los colores en HTML, ¿no? Un modelo RGB, pero no es el único que hay, ¿verdad? El HCL es otro, el CMYK, que se pueden utilizar ahí en desarrollo web, y hay que entenderle ahí cómo se generan y combinan los colores para formar otros, ¿no? Esta parte cyber, no sé. De ciberseguridad, mira, también le agregaron ciberseguridad. Creo que estaba muy básico ahí el tutorial. Pero va para allá la cosa. NumPy, una biblioteca de Python para el manejo de matemáticas, ¿verdad? De números. Matplotlib para graficar. Vamos a empezar a utilizar algo de eso. Digo, sin meternos pues mucho a la parte de procesamiento que les decía que es el otro curso. Pandas para el manejo de datos. SciPy también es una biblioteca de las muchas que hay para ciencias de datos. ASP, bueno, es tecnología, ¿verdad? Ya de Microsoft, todo el ecosistema, accesibilidad. Ese es otro lenguaje ahí de marcado para aplicaciones. Go, ¿verdad? De Google. Google Sheets, Excel. ¿Por qué está Excel? Pues para la parte de Machine Learning. De hecho, no sé qué tanto lo vean ahí. Algunos conceptos de inteligencia artificial, estadística, ciencia de datos como tal, ¿verdad? Y herramientas. Entonces, a pesar de que pueda haber bastantes tutoriales en internet, esto me gusta mucho y abre ese ecosistema. Entonces, inició muy básico. Pues, de eso sí, ya tengo varios años ahí siendo fan de los tutoriales de W3 School. Para aprender nuevas tecnologías se me hace como muy didáctico. Les digo, hay más tutoriales y últimamente me ha gustado que han empezado a introducir esas tecnologías ahí en desarrollo, ¿verdad? Entonces, hablando de la Raspberry, pues empezamos a hacer muchas cosas. De hecho,
pues ustedes llevan una materia, ¿verdad?, básica de Internet de las cosas, con ese objetivo, ¿verdad?, que ese tipo de computadoras en tarjetas que les permite generar, ¿verdad?, aparatos, pues lo utilicemos, ¿verdad? A lo mejor ahí ven más la parte de conectividad de hardware, pero bueno, deben de tener interfaces APIs, ¿verdad?, para poder visualizar aplicaciones, y ahí había algunas situaciones. Entonces aquí empiezan a encontrar, ¿verdad?, las tecnologías, esta de XSL, ahí maneja, ¿verdad?, información básica de cómo procesar, algún ejemplo ahí un poquito más básico, y la hoja. Y obviamente si quieren ver un tutorial, pues aquí ya hay algo más específico para profundizar en el tutorial. Aquí nada más fue como una introducción a las distintas tecnologías, sintaxis que hay de XML, y esa es la transformación del documento, ¿verdad? Entonces pudiésemos nosotros cambiarle algunas situaciones pues para transformarlo. En teoría se supone que aquí está la hoja y le está colocando por ahí algunos estilos, ¿verdad? Veíamos la etiqueta for each, el value of, vienen aquí estilos embebidos, ¿verdad? Le pone aquí un color. Entonces vamos a cambiarle el color. Ah, pero esta no me deja aquí modificarle, este ejemplito no. Unas sí dejan ahí modificarle y ya uno le cambia. A lo mejor siguiendo el tutorial. Y aquí la transforman, vaya, sin la problemática esa que teníamos de tener el servidor web. Bueno, como que se saltó del XSLT. Habrá que buscarle, pero sí tiene un tutorial ahí de específico de XSLT. Abunda un poquito más en cada etiqueta. Ese era un ejemplo así como muy básico de lo que vimos. Y ese es el ejemplo de SVG. Si notan, se pueden beber en HTML como una etiqueta, pero en realidad ese es un lenguaje donde su lenguaje raíz es y sobre ese vienen las primitivas gráficas. En realidad es difícil que alguien se aviente ahí un dibujo, a menos que les guste sufrirle y checar coordenadas. Ahí está el orificio con sus parámetros, tiene un punto de 50 a 50 y tiene un radio de 40. Obviamente si lo hago acá más grande, ¿va?, le cambio aquí el color de verde que está el stroke, ¿va?, la marca, a rojo. Y aquí le pone un ancho de tamaño 4, que sería el parámetro ¿verdad? Es 4 píxeles. Voy a poner un poco más grande, de 14. Y el color si quieren lo dejamos ahí en amarillo, ¿no? Y ahí ya lo renderiza, ¿no? Nada más que, pues el tamaño se va a ver como un cuadrado, ¿no? Como le pusimos de tamaño 400, en realidad sí se está generando ese de tamaño 400. ¿Por qué se ve cuadrado? Pues por el ancho del lienzo, ¿verdad? Ese SVG es de 100%, entonces tendríamos que darle pues por lo menos 500 con 500 y probablemente no lo veamos completo, debería de verse como fraccionado, ¿verdad? Así, ¿vale? Entonces, ¿qué hacen? Utilizan una herramienta, ¿verdad?, como GIMP, un software libre, Photoshop. Bueno, Photoshop es más bien como para manipulación, ¿verdad?, de fotos, efectos. No recuerdo ahorita de la suite esta de Adobe cuáles son lo que le genera el Illustrator, creo que es el que hace eso, ¿no? Entonces, bueno, tienen ahí las primitivas, ¿verdad?, para hacer círculos, rayas, etcétera. Ya con un buen nivel de ASO generan la imagen y pues esta se guarda en un formato de SVG. Eso lo que permite es escalarlo rápidamente. Digo, aquí tiene unas constantes, pero se puede hacer más chico y más pequeño sin perder calidad, ¿verdad? Esa es la ventaja de una imagen vectorial, a diferencia de una imagen de mapa de bits. En los bits, pues sí se va guardando punto por punto. Obviamente esos consumen mucho espacio, entonces si tienen una imagen como esta, ¿verdad?, de 694 por 523, pues cada punto es un byte y hay que ver cómo representan el color. Lo típico es manejar color de 24 bits. Entonces uno para cada componente de rojo, verde y azul. Entonces habría que multiplicarlo, ¿verdad?, por 3 y eso les da la cantidad de bytes. Entonces sí, se hace bastante información, ¿no? Para eso utilizamos compresores, ¿verdad? JPEG, sobre todo en fotos es bueno. PNG es muy bueno para imágenes en web, que no sean fotografías, obviamente. Han salido nuevos formatos, ¿no? Web PNG, no recuerdo cómo se llama ahorita el formato que maneja Google, muy parecido al JPEG y el PNG, una mezcla entre ambos. Tiene buen nivel de compresión y sirve. Si van a utilizar gráficos muy sencillos como quizá el formato más estandarizado, con una paleta de 16, quizás 256 colores máximo, pues el formato GIF. Además el GIF les permite hacer animación,
También hay animaciones en SVG. Obviamente se ocupa algunas cuestiones ahí, muy básicas, y bueno, generalmente en esto de HTML más bien ha caído hacia Canvas, pero igual hacer un lienzo en Canvas con el API de JavaScript se vuelve complicadito un poquito, ¿verdad? Más bien se utilizan herramientas, vuelvo como estas de Illustrator y cosas por el estilo, que les permiten generar, ¿verdad? Una animación. Entonces nada más para que lo chequen y quedaba acá, se supone que les van especificando, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí está embebido en HTML, pero puede ser un archivo externo, sería cuestión ahí de buscarlo. Entonces, XML pueden hacer realmente lo que quieran. Que se ocupan, pues un parser, un compilador, intérprete, que es el que le dé significado, ¿no? En esto como que es muy claro, va bien un círculo, entonces yo hago una primitiva para graficar eso ahí en pantalla y representarlo. Entonces, en teoría podría tardar un poquito ahí el renderizado de la imagen. Cuando no están muy cargadas, pues es rápido. Sí tendrían que tener muchos vectores, muchos objetos ahí almacenados. Y como esta es una ecuación, ¿verdad?, de círculo, pues se guardan esas primitivas en esas imágenes vectoriales. Entonces, para imágenes con cierta densidad, ¿verdad?, que tienen formas geométricas, sí conviene guardarlas en vectores. Eso permite, obviamente, escalarlas y no consumen tanto espacio. Miren, en el tutorial de ciberseguridad, pues vienen aquí algunos, ¿verdad?, conceptos. Web oscura, cosas de firewalls, aplicaciones web. Entonces debe ser ahí como un pequeño repaso ahí para checarlo. Y bueno, el tutorial de Excel, pues sí van ahí con cosas. Les digo, a veces sí ocupamos como una referencia, a menos que ya le hayan picado ahí y sean, no sé, OFIL Specialist Certified, ¿verdad?, que sí los hay. Pues ya lo puedan checar, pero miren aquí algunas funciones, ¿no? Desviación estándar, suma condicional, el XOR, promedio, etcétera, ¿no? Pues sí ayuda ahí bastante, y algunas cuestiones ahí de formato y cosas como para procesar, porque sí mucho de la web va hacia hacer una interfaz, ¿verdad?, a aplicaciones como ciencia de datos o inteligencia artificial, y pues la web pues sirve para todo. Entonces denle una revisada, yo soy de la idea de que esta referencia es buena. Les voy a mostrar esta de la unidad 2 para ir viendo ahí el temario. Creo que ya la tenía aquí local. Bueno, la descargo, sí, vemos que esté funcionando, ¿eh? La unidad 2 tiene que ver sobre estructuras de almacenamiento de datos. El temario como que no me gusta mucho, pero bueno, lo veríamos rápidamente y agregar algunas cosas por ahí que sí creo que es importante, como que no está del todo estructurado, porque bueno, sí es un poquito teórico, ¿verdad? Vamos a ver el día de hoy este concepto de data center. Habrá algunas cosas que sí les podamos pues más aplicar, pero bueno, vamos a seguir trabajando con lo que veíamos de formatos y APIs, ¿verdad?, para el manejo de datos, para después poderlo aterrizar a algunos gestores ahí de base de datos, ¿no? Cuando hablamos de centro de datos, generalmente hacemos referencia a la infraestructura física de TI. Ahí tenemos nosotros servicios o aplicativos, ¿verdad?, software, pero ese para que pueda funcionar, pues ocupa de hardware, ¿no? Y particularmente entre esas dos cosas, de software y hardware, pues tenemos los datos. Comentábamos que los datos son software, pero pues a fin de cuentas, como todo, se ocupa en este caso persistencia, entonces se tiene que guardar en hardware, ¿verdad? Entonces el almacenamiento o storage, que le llaman en inglés, y que de repente van a encontrar mucho ese término storage, pues almacenamiento, ¿verdad?, de los datos. Antes a eso se le llamaba centro de cómputo. Esto en el sentido, pues, que estaba muy centralizado, ¿verdad? Recuerden que, pues, cuando inició esto de la computación, pues, eran equipos muy grandes, muy costosos. Entonces, teníamos ahí un centro de cómputo y ahí se hacían operaciones. Después bajaron de tamaño, ¿verdad? Los mainframes seguían siendo equipos grandes, ya no del tamaño de edificios y cosas por el estilo, ya eran más pequeños, pero seguían siendo unos monstruos grandes. Y se empezaban a colgar ya equipos terminales, ¿no? Pues a fin de cuentas se conectaban, pues en este caso, pues todavía no existía el concepto de red de telecomunicaciones, más bien era como red local, ¿verdad?, directamente ahí al aparato, un monitor y un teclado. Eso es realmente lo que es el concepto de una terminal. Hoy en día le llamamos, para que no sea feo eso de terminales tontas, pues clientes ligeros, pero bueno, sigue siendo el mismo concepto, ¿verdad? Un equipo de baja prestación se conecta al servidor y jala datos. En algunas áreas ha funcionado, eso abarata costos. Entonces, si van a usar aplicaciones muy sencillas como un navegador, ¿verdad?, se pudiesen conectar y jalarlas del servidor. En algunas ocasiones, pues este tipo de cuestiones mejor han comprado el equipo, ¿no? Dicen, bueno, pues vale la pena, es una inversión,
Y entre una buena cliente ligero y obviamente una computadora de bajo rendimiento, pues no hay mucha diferencia, ¿no? Y es un equipo autónomo, a menos que quieran centralizar algunos servicios. Obviamente cosas más pesadas pues ya no jalan en ese tipo de arquitectura. Este concepto pues sobre todo con las computadoras personales pues cambió un poquito, ¿no? Y es el modelo pues de internet que manejamos de arquitectura cliente-servidor. Entonces estaban los clientes, no ocupan de mucha capacidad y están nuevamente los servidores, ¿verdad? Que son los que proveen los servicios y son los que almacenamos acá. Ese centro de cómputo después se les llamó site, obviamente, y aparte de los servicios, pues toda la parte de telecomunicaciones que se empezó a manejar hace algunos años, ¿no? Entonces empezaron a interconectar sistemas y todos esos sistemas pues caen, ¿verdad? En un sitio principal y al final de cuentas pues es lo que nosotros vemos como la parte visible de los servicios, ¿verdad? Ese sería un pequeño resumen de lo que es un centro de datos. Realmente, aunque la traducción es esta de data center y lo traducimos como centro de datos, el término formal sería centro de procesamiento de datos. ¿Por qué? Porque, bueno, realmente estos datos que están aquí rara vez se almacenan así nada más como tal como storage. Incluso, aunque nada más fuera el puro almacenamiento de datos, que dijimos es el centro de datos, aquí están los datos, vamos a ocupar aunque sea de un procesamiento mínimo para poder recuperar y ubicar esa información. Entonces, en la práctica ese sería el término correcto en español, centro de procesamiento de datos. No lo van a escuchar mucho para abreviar y porque si viene en inglés, pues centro de datos, ¿no? Pero entender pues que esos datos se almacenan y se procesan, que es el objetivo de esta materia, ¿verdad? Búsqueda y almacenamiento. También acotar ese concepto de búsqueda. Cuando hablamos de búsqueda, también hablamos de un concepto importante que es recuperación. Asumimos que cuando buscamos algo, pues lo encontramos y lo obtenemos, lo recuperamos, pero no necesariamente. Realmente luego la búsqueda es, pues sí, sí existe, ¿verdad? Yo tengo las estructuras de datos ahí para almacenarlo y cuando trato de buscarlo, pues lo encuentro, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, en sus clases de estructura de datos, valga la redundancia, pues con algunas estructuras como los árboles, ¿no? Son muy utilizados para búsqueda. Sí, ahí está el valor y pues ahí está almacenado, pero a veces lo que te interesa más que el valor es pues recuperar esa información, ¿verdad? Generalmente los árboles como estructura de datos, pues lo que nos interesa es la parte del índice, ¿verdad? Un elemento clave pues para ubicar la información, de ahí que las bases de datos, por ejemplo, tengan una llave, ¿verdad? Primaria, bueno, entre otras cuestiones, y que eso luego se traduce en términos de eficiencia en índices, ¿no? En modelos de base de datos relacional, poderlos identificar de manera más rápida. ¿Qué componentes tiene un centro de datos? Pues son bastantes, particularmente lo más visible es la arquitectura, entonces sí tienen una arquitectura, tanto lógica como física, obviamente la parte física es la que vemos. De esas arquitecturas, pues tratamos más o menos de dividirlas, como componentes, pues lo encontré por ahí en internet. Va a variar a lo mejor con algunos autores, algunos conceptos, pero más o menos convergen en esto. Uno es la parte de potencia, aunque esta parte de potencia había que entenderlo como la infraestructura eléctrica. Ese es un detalle que luego nos cuesta mucho trabajo a nosotros del área de TI. No tenemos mucho ese tipo de cuestiones. A lo mucho llevamos un curso de física o a veces se llama electromagnetismo, no sé si le sigan dando algo así. A diferencia de otras que sí profundizan, ¿no? El caso de eléctrica, electrónica, pues son sus meros moles, ¿no? Porque sí trabajan con la señal, pero de repente cierto tipo de cuestiones, ¿no? De escalar, ¿verdad? ¿Cuánta energía hay? Te hablan de amperes, y es bueno, y eso, pues sí, a lo mejor te aprendices que eso es para la corriente, intensidad de corriente, ¿no? Pero no sabes, ¿verdad? Si ese tu equipo te va a servir o no. Y luego, digo, afortunadamente ya como que está muy estandarizado esto de los cargadores o adaptadores de energía, ¿no? Y muy universal la entrada esta de micro USB y pues lo asumimos, ¿no? Pero a veces, si no tenemos el cuidado deseado, pues eso puede hacer que le llegue menos voltaje o más voltaje, ¿va? O que generalmente el voltaje está como muy cuidado. Lo que sí no está muy cuidado es eso de la corriente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones, pues habría que escalarla, ¿no? A veces esto nos ayuda, ¿verdad? Tampoco es un problema. Si hay algún experto ahí en la organización para nuestro centro de datos, pues sería lo interesante, ¿no? Pero como todo hay que tener un conocimiento, ¿no? Básico, pues para que no te anden vendiendo cosas que no, ¿verdad?
Entonces sí ocuparíamos ahí darle una refrescada a algunos conceptos, obviamente muy casado de infraestructura, ¿va? A los que les guste esto de redes, quizá supondría yo que como se mira en esto de web, pues esta parte de infraestructura no es tanto de su interés, más bien el desarrollo de aplicaciones. A lo mejor está más orientado pues para la gente que está, no sé, en seguridad informática. Un sistema de almacenamiento de energía interrumpido, UPS, perdón, ¿vea? Para tener redundancia, vamos a ver que es un concepto clave en los centros de datos. Se va la energía y tenemos algo que hacer ahí, entonces hay un sistema de respaldo. Como todo, pues hay que cuidar, ¿verdad? Que las baterías estén funcionando y que nos duren ahí un tiempo mínimo, pues para esperar a que se restablezca el sistema o bien se puedan cerrar los sistemas. Aquí hay pues de todos costos, ¿no? Habrá unos como muy básicos que nada más se va la luz y todo, pero hay otros que tienen software ahí de administración, inclusive pues sistemas de alarma, ¿no? Se configuran, pues ya, si estás tú ahí administrando, pues ya te llega ahí el correo o el SMS, ¿verdad? De que ya se fue la luz en el centro de datos. Y lo otro importante es un sistema de producción de energía, que no es otra cosa que una planta de energía, diésel o gasolina, ¿verdad? Eso debería de tener un buen centro de datos. Este tipo de infraestructuras es raro verlas en lugares pequeños y más en lugares grandes, por el costo pues que pudiera tener una planta ante alguna situación. Entonces el TEC como tal no tiene, pues se va a la luz y pues ya se cayeron ahí los servicios, hay que venir a levantarlos. Sí sería importante que se tuviese ese tipo de esquema, ¿verdad? UPS sí tiene y pues te aguantan un rato y si se configuran de forma adecuada pudiesen cerrar algunos servicios, porque también ese es pues un problema, ¿verdad? Ustedes saben que apagar una computadora hacia la brava pues puede hacer que se quede a medio proceso y ya luego no quiera cargar, se pierdan datos, etcétera, ¿no? Entonces siempre conviene pues salirse bien de los sistemas. O a veces un pequeño bajón, ¿verdad? Se va la luz y automáticamente regresa, pero los equipos se autoprotegen. Hay una regla aquí en sistemas eléctricos que se maneja mucho también en seguridad informática, que es la de sistemas N-1, entonces sistemas de respaldo, pero también de protección. ¿En qué sentido? Si falla un sistema, ese se debe de aislar o desconectar de los demás. Entonces, cuando hay una falla eléctrica, en teoría, pues si no estuvieran ese tipo de sistemas y protecciones, obviamente aíslan circuitos eléctricos, pues se pudiese seguir pues, la energía eléctrica de todo un sistema interconectado, ¿no? Con este caso del país. Generalmente van como por zonas, ¿verdad? Por áreas. Habría que ver ahí cómo divide la comisión, ¿verdad? Pero lo más común es que sea un transformador, entonces le afecta a una cuadra, a una colonia, ¿verdad? Obviamente ya si se van en otros lugares, pues a lo mejor no entra el sistema ahí de respaldo. Eh, Se debe de controlar mucho la parte ambiental. Aquí básicamente son los aires acondicionados. Es otro también factor ahí importante que no tenemos como mucho conocimiento, ¿verdad? De los aires y cuestiones por el estilo. Pues para también mencionar esa parte, protección contra incendios, entonces ahí es importante, se va a ocupar, ¿verdad? Saber ahí obviamente que no cualquier extintor y que tampoco es posible que yo le ponga de estos aspersores, ¿verdad? En el sentido tradicional, pues, de que avienten agua, se van a mojar ahí los equipos, ¿no? Entonces, sí ocupa ahí algunas consideraciones que no aplican en otros factores, ¿verdad? Un sistema de cableado estructurado, es de las partes como más visibles que veíamos en un centro de datos, la parte de los racks, gabinetes. Aquí cuando hablan de conectividad hablan más hacia el exterior, ¿verdad? Hacia la parte de infraestructura de red, ¿verdad? Los equipos, switches, routers, generalmente son los que están ahí. Este concepto es más nuevo, no todos lados lo tienen, es la sala Meet Me. Básicamente esta sala, no recuerdo ahorita cómo la traducen en español, pero en un site lo ideal es que no entren pues personas, ¿verdad? Casi una vez levantada la infraestructura y que esté funcionando, pues lo mínimo posible que nosotros vayamos allá está. Obviamente hay que tener controles de acceso, ¿verdad? Entre más automatizado y mejor protegido esté, pues mucho mejor. Y lo ideal es que no entren pues personas externas. Pero desafortunadamente, y sobre todo en la parte de telecomunicaciones, pues ocupamos de los ISPs, ¿verdad? Entonces ellos tienen que venir. Entonces en esta salita, cuando los tienen en los centros de datos, que es una recomendación porque no lo obliga el estándar, ahorita lo vemos rápidamente, llegarían los proveedores de servicio y pues no es necesario que se metan al site completo, ¿verdad? Entonces ahí tienen los enlaces pues para poder modificar su salida y ahí los podemos controlar. Es decir, pues alguien de Telmex pues, no debería, ¿verdad?, de tener acceso a nuestros servidores,
pues al final de cuentas no le va a meter mano, ¿verdad? A menos que eso también esté como por outsourcing o cosas por el estilo, ¿verdad? Que ellos nos arrenden, nos renten pues el equipo ahí físico, ¿verdad? Que lo tengamos nosotros. Casi eso ya no se da, ya más bien, pues si lo vas a arrendar, pues mejor que esté en la nube. Pero al final de cuentas está en la nube. En inglés le llaman on-premise cuando tenemos nosotros en las instalaciones físicas los servicios. Bueno, estábamos asumiendo pues que tarde o temprano alguien tiene el centro de datos, ¿verdad? Entonces el centro de datos existe, quién sabe dónde esté, si es que tenemos ahí la nube, y tendríamos que tener algunos conocimientos. También está el centro de operaciones de redes, básicamente aquí en la parte pues del día a día cotidiano, generalmente se aprovecha la infraestructura de red existente pues para que ahí converjan pues equipos terminales. Igual también se trata en el mismo sentido que esta sala MIT, pues que ese centro de operaciones de red pues esté pues aislado, ¿verdad? Entonces, en teoría yo no le tendría que meter pues a mi enlace principal. Si lo único que voy a hacer pues son cambios, vean, en la topología de algún departamento, de alguna pequeña red de área local. Pero bueno, son recomendaciones. Y bueno, mucho la parte de seguridad física, ¿verdad? Que estén protegidos los equipos ante siniestros, ¿verdad? Se hablaba mucho de los incendios, pero bueno, también de los temblores, ¿verdad? De alguna situación ahí particular que pudiese manejarse, ¿no? Pues ahorita que está muy de moda, ¿verdad? De que se manifiesten las personas, pues eso pudiese también causarle problemas a la continuidad del servicio de un data center. Aquí en Morelia, pues creo que más importante es de que está en Tres Marías, ¿no? Donde está lo de Dish y todo eso. Se va el nombre ahorita del corporativo. Utilizan mucho la parte esta de los hoteles, ¿no? De Fiesta Inn, hoteles americanos, no recuerdo ahí cómo se llaman. Utilizado obviamente esta infraestructura de data center pues para un call center. Pero bueno, también Cinépolis tiene ahí algunos, digamos así que centro de datos grandes a nivel empresarial serían como los más importantes. En el caso del cluster team, creo que también tiene algo así, muy, muy pequeñito. Y a nivel de investigación, quizás más grande sea el de la UNAM, por ahí de repente los llevaban mucho, sobre todo al CRIA, al Centro de Radioastronomía. El TEC, pues realmente así como centro de datos, pues, no sé. Sí tiene un pequeño site y sí había servidores, se han ido sacando, entonces no sé ahorita que tengan, pero pues básicamente ya quedó prácticamente la parte de red, ¿no? Todavía debe haber algunos servicios, porque sí hay un servidor de DNS, por lo que veo, y debe haber por ahí todavía algún aplicativo corriendo, ¿eh? Pero ya los servicios como más utilizados parece que están en la nube. Existe, y está mal, déjenme lo corrijo, se llama ANSI. El ANSI TIA es uno de los estándares pues, más utilizados en infraestructura de TI, particularmente el 568, el 569, ¿no? Que es el que les dice ahí cómo va el cableado estructurado. Este 942 va hacia centro de datos. Se van a manejar 4 niveles o tiers en inglés. Esa es la traducción. Cuando es así como niveles jerárquicos, generalmente no se traduce en layers o capas, ¿no? Que sería una de las traducciones pues, más coloquiales. Son tiers, esa palabrita es la que tendríamos que manejar en arquitecturas de cualquier tipo, que sean por niveles. La primera de ellas es un centro de datos básico. Vamos a ver que sí se ocupa de cierta infraestructura, básicamente lo que habíamos platicado. Y va a tener cierto grado de disponibilidad, esa es la forma de cómo se va a evaluar. A final de cuentas se checaría, digo, sí la norma, habría que revisarla, si te vas a marcar muchos checklists de qué es lo que debe de haber, pero particularmente lo que importa es la disponibilidad. Esa se evaluaba en un porcentaje mínimo y es el que nos va a interesar. En el nivel 2 es ese centro de datos, pero ya con mecanismos redundantes. Entonces, que lo ideal, pues, que hubiese más de un proveedor de servicios de Internet, para que tuviésemos más sistemas de almacenamiento, de esas plantas de recuperación. También los aires, eso es bien crítico. Entonces, si nada más tienen un aire y se descompone, pues ese tipo de equipos generan mucho calor. De hecho, muchas de las instalaciones, no recuerdo si sí le puse una lámina. Ah, sí, aquí, pero no se ve. Esta no. Pues sí, había una imagen donde se veía un poco más claro. Generalmente tienen piso falso, ¿no? Entonces, piso está elevado y por ahí tienen rendijas para la circulación. También pudiese ir cableado ahí estructurado, aunque creo que luego no lo recomiendan mucho ahí en la parte baja. Lo más común, sobre todo en oficinas, pues es el plafón, ¿verdad? O falso techo.
La parte de arriba generalmente tienen una parte ahí de, ¿cómo les llaman estas cosas? Pues sí, plafón, ¿verdad? Es lo que se cae, que luego nos andan matando ahí en centro de cómputo, si hay humedad y todo eso. Pero en la parte más arriba, pues hay todavía infraestructura para que vayan los servicios, ¿verdad? Nada más cuidar algunas cosas básicas, ¿no? Como la parte de los sistemas de iluminación, las luminarias, ¿verdad? Entonces, si pasan un cable por ahí, pues les va a generar mucha interferencia, ¿no? Y luego uno se pregunta por qué no está funcionando a veces bien en el enlace y son cosas de ese tipo, ¿no? Evidentemente, pues la parte destacada estructurada implicaría que hay canaletas y hay otro tipo de cuestiones para guiar el cable, ¿no? Entonces, nada más para hacerlo ahí recurrente. El nivel 3 implica que hay un mantenimiento concurrente. Eso que permite que el centro de datos se le pueda mantener, pues si no en su totalidad, sí de forma parcial, al mismo tiempo de que no se interrumpen servicios. Obviamente eso implica que se cumplan con los otros estándares previos, ¿verdad? Que marca ahí la norma para poder hacer eso. La redundancia es básica y obviamente la infraestructura elemental que debe de tener. Y el más importante es este, de tolerante a fallos, ¿verdad? Que sea capaz de recuperarse ante esos errores. Y eso pues es más complicado. Ahorita en México se están instalando muchos centros de datos, entre otras cuestiones, ¿verdad? Pero pareciera que la ciudad ahora de los centros de datos es Querétaro. Pues Querétaro está ahí ya teniendo varios centros de datos, le está invirtiendo mucho en infraestructura. Tiene ahí unas ventajas interesantes, ¿no? De hecho, muchos de nuestros egresados están yendo ya a Querétaro, pues nos queda relativamente corto. Está también relativamente corto de la Ciudad de México, ¿verdad? Pues muchos corporativos por allá se están instalando. Huawei creo que está por allá. Ubico bien de, ¿cómo se llama? El del banco del Santander. También muchos egresados han ido allá. Más que nada a desarrollar aplicaciones, pero bueno, también allá de infraestructura. Y así han ido creciendo y bueno, eso también atiende mucho a la parte del Bajío, ¿no? Ahorita con los carros y todo eso, entonces se ha vuelto un centro logístico importante, quizá de las ciudades que más ha crecido en los últimos 20 años aquí en México, ¿no? Entonces, bueno, para considerarlo y finalmente esos serían los niveles de disponibilidad. Entonces, un tier nivel 1 debe garantizar 99.67. Manejan pues el porcentaje de disponibilidad. Esta realmente no es muy común que lo coloquen, tal cual coloqué ahí la tabla, ¿no? Y eso es lo importante, eso al final de cuentas, ¿en qué se traduce? Hay un tiempo de indisponibilidad al año de 28.82 horas. ¿Qué implica eso? Pues que más de un día está en mantenimiento, ¿verdad? No disponible la infraestructura del data center. Eso es común. Eso obviamente se tendría que medir. Obviamente no es común, ¿verdad? Que esté todo el tiempo caído, ¿verdad? Más bien son minutos, ¿verdad? A la semana, al día que pudiesen estar ahí. Obviamente se trata de minimizar eso, pero mientras cumpla con esa característica, ¿verdad? Que no se pasa 29 horas, de esas 28.82, pues están en esa categoría, cumpliéndola. Entonces sí va ahí cambiando de nivel, ¿verdad? Ya con redundancia, hasta 22.68 le bajó a menos del día. El nivel 3, que es 99.982, 1.57 horas al año, que esté caído ahí la infraestructura. Y ese que sería el nivel más alto que se puede certificar, de 99.995, eso implica casi la hora al año. Entonces, los grandes empresas, ¿verdad? De infraestructura de nube, pues es la certificación que alcanzan. Creo que en México se había instalado uno de nivel 3, no estoy seguro si ya de nivel 4 hay ahí. Pero bueno, Querétaro era sonado en esa parte de infraestructura. Entonces, nada más checar esa parte, ¿verdad? La segunda parte tiene que ver más sobre ya la virtualización, entonces ya veríamos algo de virtualización de datos, pero quería pues nada más ver esas láminas ahorita de manera muy general. No sé si tuvieran alguna duda hasta aquí, chicos. No, profe, todo bien. Muy bien. Siguen otras cosas aquí de teoría, pero ya para no aburrirlos, vamos mejor a hacer algo más práctico. Vamos a empezar a trabajar la siguiente práctica que todavía no les coloco. Tiene que ver sobre el manejo de base de datos relacionales, en este caso SQLite. No sé si han tenido experiencia ya con ese manejador. Vamos a ver que ese manejador es interesante. Les digo, estas que vienen acá las leemos mañana para checar este tema. Está interesante porque ahora una comparativa que hicimos de base de datos
pues relacionales y no relacionales para medidores inteligentes, pero bueno, eso al final de cuentas son sistemas embebidos o de Internet de las cosas, y entre ellos está SQLite. La página oficial de SQLite es esta, que les coloco aquí. Pues es un gestor de base de datos relacional, muy básico, escrito en C++, lo que lo hace pues muy portable, ¿verdad? En varias plataformas. Está aquí la parte de descargas para checarlo. Quizá una de sus características fundamental, incluso aquí dice que hay 1 trillón de bases de datos activas. Estadístico pues, está un poco inflado. Recuerden que para los americanos, ¿verdad? 1,000 millones ya es 1 billón, y nosotros realmente, para todo el mundo, pues 1 billón son 1 millón de billones, ¿vale? Entonces ahí le reducen eso, ¿no? Entonces cuando son billonarios, pues realmente son que tienen miles de millones. En este caso 1 trillón, pues estaríamos hablando de 3,000 millones. ¿Por qué es que hay tantas bases de datos de SQLite? Básicamente esta base de datos está prácticamente embebida en el sistema Android. Entonces, se han hecho aplicaciones móviles que manejen base de datos, pues es SQLite. Ese es, en los últimos 10 años, si no es que un poquito más, se ha estado manejando ese esquema de base de datos. La base de datos tiene esta peculiaridad que está basada en archivos. Es una base de datos en archivos. Eso lo hace muy portable también, entonces, y muy amigable, sobre todo para cosas pequeñas, pues ahí está el archivo, ¿verdad? Sin necesidad de que hagas un respaldo físico, te lo llevas. Obviamente la base de datos puede crecer, no recuerdo ahorita qué dimensiones hay, pero sí puede crecer a ver, déjame, cierro esto, me entran ruido ahí los mensajes. Puede ahí manejarse, ¿no? En descargas, pues luego en Windows es más complicado, deben estar ahí los binarios. Sí les recomiendo, si están en Linux o Mac, pues que utilicen un administrador de paquetes. Inclusive pudiesen tener ahí la parte esta para Android, ¿no? Vienen aquí ya las herramientas y se las instalan. La forma de comprobarlo, obviamente en distribuciones como Linux pues van a tener el yum o el apt-get y le dan install y le dan SQLite. Habría que checar la última versión, la 3. Para Windows creo que sí se descargan estos instaladores, ¿no? Habrá que checarlo. Yo tiene rato que en Windows no lo instalo y ya se ha quedado pues ahí instalado y no lo borro. Pero bueno, ustedes al instalárselo lo vamos a tener así. Cuiden nada más que sea la versión 3, que es la más actual. Sí hay algunas variantes. ¿Cómo saben si ya la tienen instalada? Porque probablemente ya la tengan instalada. Pues le dan en línea de comandos SQLite. Si le dan así, sin ningún nombre de archivo, que también es otro de los usos importantes que tiene el gestor, se convierte en una base de datos en memoria, ¿vale? Entonces, a veces, y eso ocurre mucho en Android, esos datos no te interesa, puedes almacenarlos de forma persistente, pero sí se generan, pues una cantidad de datos considerable y quieres hacer uso, pues, en lugar de guardarlas en un archivo tradicional, que luego también hay muchos problemas en dispositivos móviles, en sistemas operativos móviles, la parte de permisos está muy restringida, digo, sigue existiendo el concepto de archivo. A fin de cuentas, un sistema operativo como Android, pues es un Linux, ¿verdad? Muy específico. Quizá una de las cosas más visibles, pues es que técnicamente no hay escalamiento de privilegios, ¿no? Entonces entran como un usuario normal y las funciones ya importantes, pues sí las hace el sistema y hay que estar dando permisos para todo, ¿no? Que igual luego eso a veces ni nos fijamos ya, ¿verdad? Entonces, simplemente corremos la aplicación y nos dice que va a acceder a un montón de cosas y pues les damos OK, ¿verdad? Porque si no, luego no funciona. O a veces no sabemos qué hacen las cosas, ¿verdad? Porque creo que en algunas sí le puedes dar permiso, ¿no? Entonces ahorita pues ya casi todas las aplicaciones te piden GPS, ¿verdad? Habría que preguntarnos si, por ejemplo, para una calculadora sirve que haya GPS. Uno diría, pues no, como que no tiene sentido, pero a lo mejor alguien dice, no, pues es que a lo mejor tiene unas funciones de moneda, ¿verdad? Y pues ya te reconoce que estás en México y pues para no estarle escribiendo que deseas convertir dólares a pesos, pues ya está ahí la conversión. Digo, habría que checarle, ¿no? Pero hay cosas, por ejemplo, que sí habría que revisar, ¿no? Y por qué quieren acceder a ciertas cosas, ¿no? O incluso acceso al micrófono, ¿no? Entonces hay ahorita mucha integración con los asistentes estos virtuales, ¿verdad? Como Siri, Cortana, etcétera, pues para hacer cosas, a razón de revisarlo. Pero bueno, entonces manejarlo aquí en memoria, pues es que se queda y me salgo y pues se borra, ¿no?
Los gestores en línea de comandos tienen algunos comandos, particularmente MySQL o MariaDB, pues son de los que son así como más amigables. Si manejan, por ejemplo, Postgres, maneja ahí unas abreviaciones de comandos con diagonal invertida, ¿no? Entonces, diagonal invertida C es para conectarte y no es lo mismo, ¿verdad? Que sea así amigable como en MySQL, le doy use database y el nombre de la base de datos, ¿no? Cosas por el estilo. Aquí, todos los comandos se van a estar manejando con un punto de lo que es el gestor para también no confundirlo, ¿no? Luego hay comandos que piensas tú que son comandos de SQL y resulta que no, ¿verdad? Son del gestor de la base. Incluso aquí nos dice, ¿verdad? Usa open para abrir un archivo, ¿verdad? Y eso abrirá la base de datos pues de forma ya persistente. Entonces, si aquí no le indico nada, todo lo que haga, pues sí se va a guardar internamente y mientras no apague ahí la computadora, ahí está. Pero si se va la luz o algo, pues ya se perdieron esos datos, ¿no? Entonces le digo, puede ser útil para algunas aplicaciones. Les digo, en móviles se utiliza mucho, ya está, y pues se quita. La parte esta de .g, pues es la que nos da los comandos como ayuda. Le voy a dar así rápidamente. Entonces ahí estarían todos los comandos, algunos los vamos a utilizar, otros no tanto. Hay un cliente gráfico, sí me gustaría al menos ahorita de momento darles una pequeña introducción. Obviamente luego sí es más complicado de acordarse ahí de pues todos los tipos de datos y sintaxis que debe llevar de SQL, pero bueno, les serviría, ¿verdad? Si se van a conectar, por ejemplo, una placa Raspberry a través de SSH porque no la tienen físicamente, pues entonces hay que aprender comandos, ¿no? Yo soy de la idea que quizá para otras áreas, pues no es necesario los comandos, ¿verdad? Pero para nosotros que estamos en el área de computación, pues a lo mejor no hacerlo de día a día, pero sí tener ese conocimiento porque se puede ocupar, ¿verdad? Es muy común ahí manejarlo. Voy a salirme de esa parte, para salirme .exit. Entonces, si lo tengo, observen que va a ser algo similar a si lo corro con SQLite. De hecho, no lo tengo instalada el SQLite. Pues la versión que tengo es la 3. Es que esta versión 2 duró mucho tiempo, ya no he visto yo que le den mucho port, así como Python, pero habría que checarle. Yo les recomiendo, déjenme ver si no tengo aquí archivo, voy a sobreescribir, no, estoy sobre mi carpeta raíz. Aunque no hay probablemente extensiones, recuerden que en estos sistemas quedamos que la extensión pues realmente no sirve para mucho, quizá nada más para el usuario visualmente. Generalmente le colocan pues la extensión DB, pero nada tiene que ver. Ustedes le pueden poner el nombre que quieran a su base de datos. Voy a poner ejemplo y manejarla. Si la dan directamente desde aquí, pues sería el famoso open, ¿verdad? Entonces yo ya le estoy indicando que va a ser persistente, que se va a guardar en esa parte. De hecho, si no le ejecuto comando, así como está, me debe de generar ya el descriptor de archivo, es decir, la base de datos pues va a estar en 0. Se generó... fíjense, ¿no? Sí te lo ocupo colocarle información o alguna definición. Bueno, está mejor. Es que no recuerdo cuándo me los generaba así en 0. Si ya existe la base de datos, pues nosotros la abrimos y ya trabajamos con ella. ¿Qué tendríamos nosotros que hacer para generar información? Pues meterle nuestro SQL. Obviamente aquí no pueden cambiar, ¿verdad?, a otra base de datos, más bien habría que cerrar la base de datos y volverse a loguear a la otra base de datos. Obviamente no va a haber esos comandos como show databases y cosas por el estilo, ¿verdad? Tampoco existe, y eso es importante y a lo mejor es una de las limitaciones que habrá que considerar. La base de datos no es concurrente. Como es una base de datos en archivo muy simple, sí va a ser muy rápida para escribir y para consultar, y sobre todo para estos dispositivos móviles embebidos es buena opción. Al ser una base en archivos y no manejar concurrencia, entonces solo les permite tener una conexión activa. ¿Eso qué va a implicar? Pues en el concepto de base de datos relacionales, pues para manejar esa parte de atomicidad, pues nosotros cerramos, ¿verdad?, o abrimos las transacciones. Entonces, en la práctica, no podría yo conectarme, ¿verdad?, dos usuarios al mismo tiempo en la base de datos. Entonces uno diría, ¿no se pueden hacer aplicaciones web? Sí, nada más cuidando ese sentido, ¿verdad? Que no escriban al mismo tiempo, tener ahí algún control. Entonces, si la página no es así como muy visitada, pues puede ser buena opción. Formalmente no es una base de datos en red, que generalmente pues ya casi todas las bases de datos son en red, ¿no? ¿En qué sentido? Pues ustedes, por ejemplo, en MariaDB, MySQL, Postgres, Oracle,
SQL Server, etcétera, pues tienen su base de datos, que es el servidor, ¿verdad? Que es la que da soporte, y yo me conecto a través de un cliente, ¿verdad? Generalmente tienen un cliente por default. En este caso, pues nos estamos conectando a línea de comandos, pero puede ser un cliente gráfico. En este tipo de situación, en realidad es el manejador local. Entonces ustedes pues tienen que instalar nada más la aplicación, pero no me conecto pues yo de forma remota, es lo que quiero pues dar a entender, decir, pues yo la base de datos la tengo en esta IP, ¿verdad? Está en esta máquina que es la 192.168.1.100, vamos a poner que es la máquina donde está SQLite, ¿verdad? Y el servidor web la tengo en la 1.101. Entonces yo no puedo abrir una conexión a ese servidor remoto. ¿Vale? Eso a lo mejor será una de las variantes que hay. ¿Qué ocurre? Pues realmente esa base de datos se embebe donde está el servidor web y ahí sí, ahí me puedo conectar localmente. De hecho, lo que vamos a empezar a hacer en los próximos días, pues es conectarnos ahí con Python, ¿verdad? Ok, hay que crear una estructura, entonces vamos a crear una tabla pequeña de ejemplo, ya para terminar. Le voy a llamar personal y vamos a manejar un ID de tipo entero. No recuerdo ahorita cómo le maneja ahí lo del autoincrementable, pero bueno, ahorita no hay tanto problema. Vamos a ponerle un nombre de varchar. Creo que sí tiene el varchar. Ahorita lo chequemos. De 40. Y vamos a ponerle salario, ya para no ponerle edad. 3 campos nomás, ¿no? Create tabla personal. De hecho, creo que sí va al punto y coma. Ya me acuerdo que sí. Igual, ¿cómo sabemos que eso se creó? Pues recuerden que aquí la lógica de las líneas de comando, ¿verdad? Sobre todo en sistemas Unix y derivados, es pues si no te marca error, significa que lo hizo bien. ¿Cómo lo verificamos nosotros? Bueno, hay un comando para ver esquema, pero bueno, eso sería en particular de la tabla. Creo que sí hay uno que es tables. Sí. Punto tables les da aquí el nombre de las tablas que pudiésemos tener, no está personal. Si quieren ver la estructura, sería un punto esquema personal, ¿verdad? Sobre todo pues cuando no diseñaron ustedes la base de datos. Ahí está la estructura. Parece que más o menos sí la puso como nosotros le indicamos, ¿no? Entonces sí son datos básicos. Ya ven que luego pues hay como alias y les cambia ahí el tiempo. Y lo otro más fácil pues sería hacer una consulta, ¿verdad? Select for, personal. Y eso pues me debe de regresar el número de tuplas. Está vacía, ¿verdad? No es que esté error, simplemente no hay nada, pues no muestra nada. Vamos a hacerle un insert rápido. Insert into personal. Values, ya para no poner la descripción de la tabla. 1, 1 y este salario, ¿no? Y voy a poner el otro. Voy a poner 3 registros nomás para rápido. Que gane más, ¿verdad? Para que no digan que no hay equidad de género. Y vamos a poner un tercero. Vamos a ponerle Marta. Que haya mayoría de mujeres. Y dejamos también ese salario. ¿Vale? Entonces, si yo le doy el select que tenía en la consulta, ya está esa información. ¿Verdad? Pudiese ser una consulta más específica. ¿Qué le pusimos? Salario mayor a 20,000. Pues me debe devolver nada más 2 registros, ¿no? María y Marta son los que ganan más de 20,000. Y así sucesivamente, ¿no? Tendríamos nosotros que recordarnos un poquito nuestras clases de base de datos. Digo, no va a ser algo así, y lo que sea así como nuevo o especial, pues le vamos a dar un poco ahí de uso. Le voy a dar salir. Le vuelvo a dar aquí para listar archivos. Pues mi base de datos se llama ejemplo BD y tiene esta cantidad de bytes, ¿verdad? Pues realmente serían 8 kilobytes lo que se guardan ahí, ¿no? No es una base de datos pesada. Esa la pudiese copiar a otro directorio. Igual se las voy a compartir, ¿verdad? Si quisieran manejarle. Lo voy a guardar en el directorio de downloads, ¿no? Que es donde ahí lo manejo. ¿Qué voy a copiar? Me lo pongo acá, que no lo había puesto. Ejemplo BD. Me cambio de directorio nada más para comprobar que ahí la tengo. Y
hago exactamente lo mismo. En este caso, ejemplo. Perdón, es que le puse punto. Ya ven, ya me ando traumando ahí con los comandos. ¿Cómo le damos aquí? Pues punto tables, ahí deben estar las tablas. El esquema, pues le puedo dar esquema, nada más select, ahora le voy a cambiar count asterisco from personal. Y hay 3 registros, entonces es la base de datos. Entonces realmente es muy sencilla. Sí, otra limitante que tiene es que no tiene algunas funciones de utilería, o sea, no es un SQL tan completo. Lo básico lo tiene. Entonces, si no van a hacer así aplicaciones fuera del otro mundo, lo maneja. Pero ya algunas otras cuestiones sí tendríamos que checarlo. Ahorita recuerdo bien, no tiene la función de desviación estándar. Entonces, si quiere hacer desviación estándar, pues hay que aplicarle ahí una función o en el caso que vamos a manejar Python, ¿verdad? Jalar los datos, hacerla en Python y pues, devolver el resultado. Entonces sí habría que trabajarle un poquito, pero saca de muchos aprietos y sin necesidad de instalarle mucho, gran cosa, ¿no? Nuevamente ahí está el gestor y pues ya con eso funciona. Como cliente, en realidad si yo utilizo, por ejemplo, la biblioteca de SQLite de Python, ni siquiera necesito tener el SQLite. Automáticamente él se conecta, sabe cómo está el formato de archivo de la base de datos y trabaja. ¿Tuviesen alguna pregunta hasta aquí, chicos? No, profe. Ok. Entonces ya, para cerrar un poquito esto, le vamos a seguir trabajando con SQLite en los próximos días y verlo un poquito de teoría. Quizá aquí donde dice SQLite Browser, puedan descargar un cliente visual, que sería este de aquí. La verdad es que no recuerdo si sí lo tengo instalado. A ver, déjenme ver. No está pesado, pero creo que no, porque debería de verse aquí el browser. Y me abre la otra, en las páginas. Encontraron este cliente como está aquí, entonces aquí pueden crear la base de datos o abrirla si tienen un archivo. Obviamente tiene su asistente visual, también tienen para ejecutar sentencias de SQL, les va mostrando de eso que hacen gráficamente cómo queda la sintaxis en SQL. Entonces es bueno ahí para aprender, entonces instálenlo. Yo de momento más tarde lo instalo pues para trabajarle ahí y vean algo, ¿verdad? Si no quieren quebrarse la cabeza, ¿va? No les voy a preguntar cosas de SQL, pero sí es importante que lo tengan fresco o lo sepan hacer. Entonces vamos a dejarla hasta aquí, chicos. Mañana le continuamos con los demás material y le seguimos ahí en el aspecto práctico. Profe, está bien. Si no hay dudas, pues nos estamos viendo mañana, chicos. Nos vemos, profe. Cuídense No, mucho, que descansen, provecho. Me dejo acá de grabar.